Hola, saludos, Dios te bendiga, te habla Luis Abraham, espero que te encuentres muy bien. Un saludo a toda la familia de Dios. Ustedes son amados por Dios, deben saber que Dios te ama. Esto es lo que quiero compartirte hoy. Dios te ama, y lo que Dios ha puesto en mi corazón compartirte hoy es un sueño que tuve hoy 15 de diciembre de 2021. Pero antes de contarte el sueño, me gustaría leerte lo que el profeta Daniel dice en el capítulo 7. Recuérdense que el trabajo básicamente del profeta, además de dar visiones y sueños, la idea principal del profeta era hacer regresar el corazón del pueblo a Dios. Ese es el trabajo del profeta. Y el profeta es como alguien que viene con un bisturí y hace una cirugía a corazón abierto, y él está viendo lo que Dios ve, y él está dando un diagnóstico de cómo está nuestro corazón. Entonces el profeta Daniel, que está en el capítulo 7, él está teniendo un encuentro con Dios acerca de un río de fuego. Un río de fuego. Y voy a leerte Daniel capítulo 7, versículo del 9 al 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fuego ardiente. Y el versículo 10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces este encuentro que está teniendo el profeta Daniel está hablando de un río de fuego que procede, dice que desde el trono de Dios. Dice que el trono de Dios, dice que Dios está ahí sentado, y el trono de Dios es ardiente. Y dice que del trono de Dios procedía un río de fuego. Y dice que alrededor de ese ambiente, dice que millares de millares le servían, y millones le servían. Ese es el ejército celestial que viene a servir a aquellos que van a heredar la salvación. Pero este fuego ardiente, porque estoy hablando de este fuego ardiente, de este río de fuego, y es por esto, uno de los trabajos del profeta era hacer regresar el corazón del pueblo a Dios. Entonces muchas veces nos encontramos, no sé si te ha pasado a ti, si alguna vez comenzaste bien amando a Dios, pero a medida que va pasando el tiempo, el corazón se empieza a endurecer, empiezas a ser más rudo, más tosco, y es porque el corazón, vienen este endurecimiento al corazón. ¿Y es por qué? Porque empezamos a dejar de amar lo que Dios ama. Y una de las cosas que hace que nuestro corazón esté siempre dulce, siempre tierno, es cuando aprendemos a amar lo que Dios ama, cuando aprendemos a deleitarnos en lo que Dios ama. Y me fascina esto, un concepto que estoy utilizando ahora es, siempre hablamos de morir a nosotros mismos, pero ahora se lo estoy poniendo así: morir a nosotros mismos es igual a amar todo lo que Dios ama. Y van a ver que cuando cambiamos o entendemos este concepto de la verdadera razón por la cual morimos a nosotros mismos, es que en realidad es que estamos amando a Dios. Y vas a ver que amar a Dios va a producir deleite. A veces cuando pensamos en morir a nosotros mismos, parece que como que nos cuesta. Claro que nos cuesta, y es porque eso que nos cuesta es porque no estamos amando algo que Dios ama. Entonces le estoy diciendo ahorita, morir a nosotros mismos es amar lo que Dios ama. Entonces quiero compartirte este sueño que tuve en la madrugada.
Y el sueño comenzaba que yo estaba en una casa, habían como unos pastores que estaban ahí en ese lugar. Era un pastor que estaba en ese lugar y él estaba conversando conmigo. Y de repente yo me levanto y voy hacia la sala de esa casa. Y de repente yo veo que aparece así de la nada. Era como una llama de fuego que estaba como... era una llama de fuego que estaba ardiendo. Y yo meto la mano en la llama y el fuego no me hace daño. Y después Dios me está diciendo, introdúcete más, profundiza. Y yo lo que hago es que mi cuerpo total se mete en la llama. Y después es como si yo hubiera estado encendido. Yo salgo de la casa y estoy como en una barriada. No sé cómo le dicen en otros países barriada, pero barriada es como un sector donde están pues las casas organizadas, pues un vecindario. Y de repente yo miro hacia el cielo y era como, póngase como a la altura de las nubes, solamente es como yo veo que un chorro de como ese río de fuego sale desde el cielo y empieza a descender a la tierra. Y ese río de fuego que estaba hablando Daniel era el que yo estaba viendo en el sueño. Y imagínense que ese río era como ver una cascada, pero el agua caía así como, bien exacta. Y ustedes ven así como cuando están purificando el oro y la plata y a veces vierten ese líquido ese líquido ardiente, o ese líquido ardiente al rojo vivo. Bueno, así estaba descendiendo del cielo ese río de fuego. Y lo que yo veía era, veía un vecindario, pero el río de fuego estaba cayendo sobre una casa. Luego, cuando yo voy a esa casa para ver qué estaba pasando dentro de la casa, cuando abro la puerta, Dios me hacía sentir acerca de nuestras familias, nuestros parientes cercanos. Y yo veía que algunas personas que estaban dentro de la casa, algunos eran hijos de Dios, pero algunos de ellos estaban tristes y otros de ellos estaban como agobiados. Otros son personas que aman a Dios, pero su vida ha estado cansada y fatigada por tantas dificultades en la vida. Y lo que yo vi era que el fuego del río de Dios caía sobre ellos y ellos eran totalmente avivados. El río de fuego. Entonces hoy yo quiero declarar sobre tu vida, sobre tu familia, y si tú mismo lo estás sintiendo, yo quiero declarar ese río de fuego sobre tu familia, y vas a ver que ese río de fuego va a avivar en tu corazón. Primero, ese fuego va a venir a destruir todo lo que Dios no ama, y luego va a poner ese fuego ardiente por todo lo que Dios ama. Entonces, esto va a ser un fuego ardiente, es un fuego de amor, por amor a todo lo que Dios ama. Entonces, ora conmigo, vamos a unirnos en oración. Y yo veía que este río de fuego es un avivamiento, Y yo veía que ese fuego comenzaba en una casa y luego empezaba a recorrer todo el vecindario, las viviendas que estaban cercanas a esa casa. Eso es algo que se va a seguir moviendo y se va a mover por las casas, por las familias, porque ha habido una lucha. Y yo no sé si te has sentido fatigado, cansado, y tú dices: Señor, estoy tratando de luchar, en una vida espiritual, pero hay dificultades y hay situaciones difíciles, y a lo mejor tu corazón se ha sentido agotado o cansado. Bueno, todos nosotros necesitamos ese río de fuego. Pero dice que ese río de fuego venía ¿de dónde? Del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está mandando a hacer? Establezca un lugar para que el trono de Dios se establezca en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras casas.
Y donde está el trono de Dios establecido por medio de la adoración, cuando adoramos, el trono de Dios se establece. Donde está el trono de Dios, por efecto está el río de fuego. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que ese fuego del Espíritu Santo, Señor, empieza, Señor, a invadir, Señor, las casas, el corazón de tus hijos, los que habían estado cansados, agobiados por el camino, algunos que tenían un rostro triste y habían estado fatigados por causa del camino. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro un fuego ardiente sobre sus corazones. Y así como yo vi, Señor, ese río de fuego, yo declaro en el nombre de Jesús que el río de fuego empieza a descender sobre tu vida, sobre tu familia que todavía estaba indecisa, que no se decidía si seguir a Dios o a quién seguir. Ese río de fuego va a traer una decisión de amor sobre ellos y ellos van a decir: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios de Israel, Jehová es el Dios. Y yo declaro que va a haber avivamiento en las casas. Esos altares de adoración sigue continuando porque el trono de Dios se está estableciendo y el río de fuego va a caer sobre tu vida. Y dice al final, Daniel dice que millares y millares le servían, millones y millones le servían. Eso que va a ser asistencia angelical. ¿Por qué? Porque los ángeles, el ejército de Dios, va a venir a servir a aquellos que van a heredar la salvación. Pero los ángeles solamente llegan a ese ámbito cuando está el trono de Dios. Es un ambiente de adoración, el trono de Dios se establece, está el río de fuego y en ese ámbito están los ángeles que van a venir a servir a aquellos que van a heredar la salvación. Así que ustedes, hijos amados, hijas amadas en las naciones, yo deseo lo que Dios está deseando en su corazón: un río de fuego para tu vida, para tu familia, para las personas que no conocen a Dios, que están en los alrededores de tu vecindario, de tu casa, sean avivados en el nombre de Jesús. Saludos y Dios te bendiga. Bendiciones.